su Biblia. Bendito sea Dios. En el libro de Jueces, capítulo 16. ¿Ya lo tiene? Libro de Jueces, capítulo 16. Amén. Amén. Versículo 20. Amén. Fíjense en lo que vamos a leer, lo que vamos a escudriñar. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Y luego despertó él del sueño, o de su sueño, y se dijo, ¿qué fue lo que se dijo? A ver, leamos, ¿no? Esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tremendo. Si es, sabemos, o medite bien lo que le sucedió a este hombre. ¿Sí? Tomen su asiento. Al terminar oramos. Vamos a entrar a lo que es la enseñanza de la predicación de este domingo. Conocemos la historia de Sansón, y el que no la conozca pues es algo muy bonito. Me gustan las historias porque en las historias entendemos y comprendemos muchas cosas para nuestra vida, ¿sí? Cosas que no debemos de hacer, cosas que sí debemos de hacer. Y dice la Biblia, escudriñad las Escrituras porque parecéis que en ellas encontrarás la vida eterna, porque la vida eterna es con Cristo Jesús, aceptándolo y cuidándonos de nuestra vida. Muy bien, Sansón, amado hermano, fue apartado, separado para Dios. Él tenía un plan y un propósito. Y se le dan ciertas indicaciones a la mamá, se le dan ciertas indicaciones de que ella no puede tomar o beber o comer de la vid. Y en fin, al niño que no se le corte el pelo. Ciertas recomendaciones. Este joven creció, maduró y empezó, amado hermano, a ser obediente a Dios. Pero de alguna manera quiso tentar a Dios o tentó a Dios. En varias ocasiones, amado hermano, el mundo te ofrece o nos ofrece infinidad de cosas, de deseos, tanto terrenales, que nos perjudican en nuestro cuerpo, en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios. Y por ello vemos que nos prohíben en veces comer tanta azúcar porque nos va a hacer diabéticos, nos prohíben comer tanto chile porque nos puede dar gastritis, nos prohíben. ¿Por qué? Porque son recomendaciones, ya depende de cada uno de nosotros. Eso es los doctores, los médicos, o en veces la mamá que le dice no comas tanto hielo porque te vas a enfermar, o viceversa. En esta ocasión, la mamá le había dicho a Sansón todos los haberes y todos los dichos. No te juntes, no hagas esto, porque es un reglamento en contra de la voluntad de Dios si tú lo haces. Cuando llega la madurez, cuando llega ya a la edad grande, empieza, amado hermano, la inquietud y empieza a tratar de hacer lo que los demás hacen. Porque él va a los bailes, porque él sí toma,
¿Por qué él si va a las fiestas, a las parrandas, se embriaga? ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué yo no? Amado hermano, cuando nosotros aceptamos ya a Jesucristo, cuando ya estamos en el camino de Dios, ya no hacemos lo que antes hacíamos, o no debemos de hacerlo, porque somos apartados, separados para Dios. Y lo que debe de haber es una comunión de Dios con usted y conmigo. Un trato especial entre Dios y usted, entre Dios y yo, para poder caminar en este mundo, en esta vida. Muchos lo vemos de esta manera, pero muchos no, porque cuando viene la lucha y la prueba, y caemos en ella, y nosotros somos los culpables, ¿a quién le echamos la culpa? Al pastor, a la esposa del pastor, a la hermana, al hermano, le echamos la culpa a todo el mundo, pero nunca aceptamos nuestras culpas. El que es alcohólico nunca va a aceptar que sea alcohólico. El que es marihuano, el que es... nunca va a aceptarlo. Y siempre hay una excusa de decir, bueno, sí, pero tomo tantito, no mucho. ¿Tomas o no tomas? Ese ya es un problema. Aquí el detalle, que se enfrenta a Sansón y empieza a cometer errores. Y esos errores le trajeron ciertas consecuencias. Pero, aun cuando cometía errores, todavía Dios estaba con él. Todavía el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová estaba en él. No debía acercarse a las cosas que ya estaban muertas. Y él, amado hermano, descuartizó a un león. Y de regreso había un enjambre de abejas. Y amado hermano, se acercó y comió miel. Y aún así Dios lo apoyó. Cuando los filisteos llegaron ante él y lo quisieron de alguna manera encadenar, aprisionar, el amado hermano salía triunfante. Con una quijada mató a 3,000 soldados filisteos. No fue Sansón, ¿sí? Fue Dios. Entendamos esto, amado hermano, porque en vez de decimos, ahí viene el pastor fulano de tal que tiene el don de sanidad y va a haber milagros. O hay en veces, amado hermano, que en las iglesias, y estoy contra ti, pastor, que no predicas la palabra, que tratas de ser egoísta. Vas pasando, impones las manos y caen, y azota a la gente, azotan los hermanos. Amado hermano, las únicas personas que yo he visto en la Biblia que se caen son los demonios. El endemoniado de Galadeno cayó cuando vio a Jesús. Tú no tienes, amada hermana, amado oyente, hermano cristiano, tú no tienes por qué caerte porque el fulano de tal o el pastor fulano de tal te tocó. Cuando te toque el Espíritu Santo, entonces sí, porque Él es el que hace la obra, no es el hombre. Y en vez, amado hermano, que también llega el predicador y empieza a predicar y la iglesia empieza a danzar, a brincar, a correr y saltar, llenos del Espíritu Santo. Amado hermano, el Espíritu Santo es ordenado. Si no entendemos desde un principio la función del Espíritu Santo, no vamos a entender nuestra vida cristiana. No es el hombre, es Dios. Amén. Es Dios. Y Sansón, amado hermano, empezó a confundirse, empezó su ego y volvió a tentar, y se metió con una prostituta. Y amado hermano, cuando los filisteos llegaron contra él, nuevamente salió, quitó las puertas de la entrada de la ciudad que pesaban toneladas,
se las puso en los hombros y fue arriba del monte y las clavó ahí. Vuelvo a repetir, no fue Sansón, fue Dios por medio del Espíritu Santo. Y él empezó, este hombre Sansón, a creerse, ¿sí?, su ego, y empezó a tentar a Dios. ¿Cuántas veces hemos tentado nosotros a Dios? ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos dejado el camino de Dios? ¿O nos olvidamos de Dios? Al cabo estoy bien, no he pecado. Y amado hermano, cuando te empiezas a distanciar de Dios, cuando te empiezas a apartar de Dios, estás empezando a tener problemas en tu vida. Porque te estás retirando de la fuerza, te estás apartando del Todopoderoso. Entonces cuando te apartas te quedas solo, vacío, hueco. Y amado hermano, Sansón se casa con una filistea y nuevamente los filisteos atacan, se levanta Sansón y quema todo la cosecha de los filisteos. ¿Sí? Y se enamora de una mujer llamada Dalila. Y esta mujer en realidad no quería a Sansón. Y por culpa de una mujer, le echamos la culpa a la mujer, ¿verdad? Igual como Adán y Eva. Y es que nosotros los hombres, pues, ¿con qué nos desquitamos? Y le echamos la culpa a la mujer, pero la mujer hace su trabajo, hace su función. Porque realmente una mujer, cuando ama a un hombre y un hombre ama a una mujer, son fieles. Son fieles. Cuando yo les puedo echar mentiras, yo puedo decir, hermanos, yo no he fumado, no he tomado, pude haberme metido con una mujer hace 2 días, 3 días, pero ¿cómo lo pueden ustedes apercibir que yo me metí con una mujer aparte de mi esposa? ¿Cómo lo pueden percibir y decir, él se metió con una mujer? Yo los puedo engañar a ustedes porque somos humanos, pero no puedo engañar a Dios. Y ese es el problema de nosotros, amado hermano, que queremos engañar a todo el mundo y hasta queremos engañar a Dios por culpa de nuestros pecados, por culpa de nuestras desobediencias. Si Dios te dice que no hagas esto, no lo haga, amado hermano, amada hermana. Si Dios te dice esto está prohibido, amado hermano. Pero la excusa, ay, es que soy débil. Es que Dios sabe y conoce mi necesidad. Todo eso, amado hermano, son excusas, son palabras huecas que al momento de llegar y estar en la presencia de Dios no sirven para nada. Yo no descuidaría mi salvación por 15 minutos de placer, 20, 30, 1 hora, no. Ya peleé mucho tiempo. Y gozosamente estoy parado aquí al frente y puedo decir, he peleado la buena batalla. He ganado mi carrera. Por lo demás, lo que me espera es el triunfo, la coronación, la premiación que Dios me va a dar. Y no hay nadie, ni el mismo diablo, que me indique con el dedo y me diga, tú hiciste esto. Pero tiene que haber una comunicación entre Dios y usted, yo y Dios, para poder estar en santidad. Porque cuando Dios te salvó y me salvó, nos dio muchas cosas y entre ellas es el Espíritu Santo que mora en usted. Y si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo
y usted quiere guiar al Espíritu Santo, ya está en un error. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero Dalila te está esperando en el mundo. Dalila te está poniendo allá afuera infinidad de pruebas y luchas. Pero como no hay comunicación de Dios contigo ni conmigo, porque yo no oro, porque yo no ayuno, porque yo no leo la Biblia, para eso yo le encargo al pastor que ore por mí. O yo le digo a mi esposa, amor, ayúdeme a orar. Al cabo ya tengo a quien ore por mí. La salvación es personal. Sí, es bueno pedir ayuda, ayúdenme a orar, porque yo también estoy orando. No, le hacemos caso a Dalila. Y en 3 ocasiones Dalila probó a Sansón. ¿Y qué tan ciego estaba Sansón que no percibió que esta mujer lo único que quería era destruirlo? Que lo único que quería era someterlo, avergonzarlo. Y el que no te das cuenta, amado hermano, que lo único que está haciendo Dalila es distraerte de las cosas de Dios. Y te manda a pastores que empiezan a decir, salvo siempre salvo. Ya eres salvo, ya no vas a perder tu salvación. Puedes irte al mundo a pecar y todo, al cabo ya tienes tu salvación ya ganada. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. La salvación se pierde, amado hermano, si no hay una buena comunicación entre Dios y tú. Y también la Biblia nos menciona y nos dice bien claro que no contristáis el Espíritu Santo que mora en ti. Sansón, amado hermano, jugó, titubeó en las cosas de Dios, tentó a Dios en muchas cosas, y aquí en este pasaje dijo, bueno, de vuelta nuevamente me levantaré, los golpearé y me escaparé. Pero qué palabras tan más fuertes. Dios ya no estaba ahí. Ya no pudo rescatarlo. Ya no pudo salvarlo. Porque él tomó sus propias decisiones. Él tomó sus propios caminos. Y amado hermano, cuando intentó nuevamente hacerlo, correr, huir, ya no pudo. Oiga, y ahora sí, se le echaron encima los filisteos. Lo golpearon. Le sacaron sus ojos. Y lo encadenaron. Y fue una burla en el patio donde estaba una piedra de molino, y quitaron a los animalitos y lo pusieron a él. Y ahí andaba moliendo, amado hermano, dándole vueltas y vueltas a la piedra. ¿Estás viendo cómo te tiene o cómo trae a los cristianos fríos que se apartaron de Dios, o el Espíritu ya no está en ellos? Te quitan tus ojos, tu vista espiritual, te golpean tu cuerpo. Ya no eres aquel hermano, hermana vigorosa, fuerte. Ahora vienes toda achacada, todo adolorida y sin ojos para que no veas la gloria de mi Dios. Y te encadena para que estés dando vueltas en círculos, en círculos. ¿Sí? Así terminó un tiempo Sansón. Los huerquillos golpeándolo con piedras, diciendo, mira, este fue el que mató a tantos filisteos, tanto daño nos hizo, y ahora irá dónde está. Así te quiere tener el diablo, hermano. Y todo, ¿sabes nada más por qué? Por tu propio ego. Así nos quiere tener. ¿Y sabe por qué? Porque nos odia y nos aborrece. Denle la oportunidad al diablo y verá que él no pierde tiempo. Y todo nada más por jugar con Dios. No cuidaste tu salvación.
No cuidaste, amado hermano, tu vida. Pudo más el amor de Dalila que el amor de Dios. Y qué tremendo, amado hermano, cuando pones el amor del mundo en primer lugar, en lugar del amor hacia Dios. ¿Cuántas veces jugó Sansón? ¿Cuántas veces jugó con su salvación? ¿Cuántas veces Dios le dio la oportunidad una y otra vez? En el libro de Mateo, estamos hablando en cuestión de que no descuides el espíritu que mora en ti, porque cuando se va, estás hueco y vacío. La Biblia nos menciona y nos dice que cuando el espíritu inmundo que fue echado fuera de nosotros anda rondando la tierra, buscando dónde meterse, pero no hay lugar, y él dice, voy a regresar al lugar de allá, a mi casa, y si está vacía, voy a entrar. Y dice que entra y la ve toda ordenada, porque la ordenó Dios, la ordenó Jesús, el Espíritu Santo, pero ya no está el Espíritu Santo ahí, está vacía. Y va, se mete y habla a 7 más peores. El espíritu de enfermedad, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, de adulterio, en fin, tantas cochinadas que hay. Y ese hermano o esa hermana que antes vivía en santidad, ahora es una hermana que ya tiene sida, ahora es una hermana que ya tiene cáncer, ahora ya es una hermana que ya está ciega, ahora es una hermana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que moraba ahí se fue. El hermano Polo echó fuera el Espíritu Santo y ahora el hermano Polo tiene muchas enfermedades y muchos ataques, tiene problemas. Por eso, amado hermano, no descuidemos nuestra salvación y no descuidemos tampoco el Espíritu que mora en nosotros. Dice la Biblia, para allá vamos, pero el día y la hora, en el libro de Mateo, pero el día y la hora nadie lo sabe, cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Pero nos da señales. ¿Sí? Mateo 24 nos da señales de cuándo va a venir la segunda venida. Pero a lo que voy es, amado hermano, ¿cómo va a saber usted cuándo va a venir la segunda venida? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta, amado hermano, porque, es que el hermano predicó el otro día en Mateo esto, que iba a haber esto y esto y esto. Pero nunca lo escudriñamos y nunca nos damos cuenta y nunca sabemos. Sí, ya hay guerras, ya hay esto, pero también hay que escudriñar. Y hay que ser obedientes. En una ocasión un hermano me dijo, no, hermano, yo no voy a venir a la iglesia. No, ¿por qué, hermano? Es que nunca he escuchado la voz de Dios. Bueno, pero ¿por qué no puedes escuchar la voz de Dios? Si a la verdad Dios está día con día, día con día, es que no escuchas la voz de Dios porque tienes tú unos tapones en tus oídos. Quítatelos para que puedas escuchar la voz de Dios. ¿O es que no ha nacido el Espíritu, no ha entrado en ti el Espíritu de Dios? Porque cuando el Espíritu de Dios está en vosotros o está en nosotros, amado hermano, escuchamos la voz de Dios y sentimos tan precioso. ¿Han escuchado la voz de Dios? ¿O han sentido el toque de Dios, la bendición de Dios en su vida? Cuando usted está cerrando sus ojos, dice, Padre, gracias por tanto que me has dado, y empieza a sentir como un calorcito en su cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Empieza a sentir, amado hermano, que su cuerpo está queriendo temblar.
No de miedo, sino porque el poder de Dios está avivándose ahí y quiere encenderte, amado hermano, para que tú brilles en la oscuridad. Yo no siento nada de eso, hermano. Pues busca a Dios, acércate a Dios, entrégate a Dios, deja de estar viviendo la vida fantasiosa que estás pisando en estos días. Deja de estar viviendo una vida completamente distraída y enfócate más en Dios. Señales para que nosotros nos damos cuenta que Cristo va a venir. Dice, mirad cuando la higuera está va a punto de reverdecer, te vas a dar cuenta que ya viene el verano. Señales que nos va poniendo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de ver, amado hermano, las señales. Ya vemos cómo el mundo está cambiando, cómo están sucediendo todas las cosas. No me quiero meter mucho a fondo de eso, pero los cristianos que entendemos, o usted que me está entendiendo, puede darse cuenta de cómo estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Eso lo podemos dejar para otro tema después. Dice la Biblia que cuando digan que haya paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. En el libro de Primera de Tesalonicenses nos menciona esta parte que estamos escudriñando. Y muchos decimos, bueno, ahorita en la actualidad todavía no hay persecución, todavía no hay, pero sí hay un resfriamiento espiritual. Vamos a una iglesia y en vez de lo único que sentimos es emoción. Confundimos la santidad, confundimos, amado hermano, muchas cosas. Vamos a una iglesia. El propósito de ir a la iglesia es alabar y glorificar al Señor, a Dios, a Jehová, a Jesucristo, darle las gracias y entregarle nuestros cantos de adoración y escuchar el mensaje que nos edifique. Pero en veces confundimos todo eso porque queremos escuchar al predicador que cuente sus chistes. Queremos escuchar, amado hermano, al predicador que cuente sus problemas. Queremos escuchar infinidad de cosas menos la palabra de Dios. Le damos 40, 50, hasta 1 hora o 2 horas, amado hermano, a la alabanza y solamente 15, 20 minutos a la predicación. Y de vuelta viene la alabanza. Hemos cambiado la rutina, o hemos cambiado y hemos hecho nuestra monotonía. Disfrazamos completamente la iglesia, la maquillamos, para que ustedes la vean hermosa y preciosa. Y distraemos la vista de ustedes hacia la iglesia, hacia las que danzan, hacia el grupo, que no enfocamos la vista en Dios. Los panderistas, los danzistas no nos van a dar la salvación. Es Cristo el que nos la da. Es el que debemos de poner en primer lugar dentro de la iglesia, pues esa es la casa de Él. El velo se rompió para que tuviéramos nosotros, amado hermano, acceso, para que la bendición cayese. Y hemos confundido y distorsionado todo esto, amado hermano. ¿Y sabe nada más por qué? Porque muchos pastores y muchos hermanos principados no tienen el Espíritu Santo. Dejaron entrar
cosas, fábulas, cosas que no deben de entrar dentro de la iglesia. Y han perdido la santidad. Sus ojos completamente ciegos. Y amado hermano, eso es terrible. Que cuando digan paz y seguridad, entonces se van a dar cuenta del error que hay. Más adelante dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Sí? Para realmente darnos cuenta, cuando venga Jesucristo, nos dice en el libro de Tesalonicenses que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y iremos al encuentro con Él. Pero, amado hermano, ¿cómo va a escuchar la trompeta? ¿Cómo vamos a escuchar la trompeta si no hay comunicación con Dios? No hay santidad. ¿Cómo vamos a escuchar la trompeta de Dios? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios donde dice: vámonos, vénganse, vengo por ustedes? Si no hay santidad. Para muchos, amado hermano, que viven en tinieblas. ¿Usted vive en tinieblas, hermano? ¿O vive en la luz? Si vivimos en la luz es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros vamos a escuchar la voz o la trompeta de Dios y nos vamos a ir al encuentro con Cristo Jesús. No caigamos en el error de Sansón. No caigamos, amado hermano, en la comodidad de Dalila. Debemos, amado hermano, de alguna manera diferenciarnos, apartándonos y buscando a Dios. El diablo te está distrayendo en infinidad de cosas y te quiere ocupar en infinidad de detalles. En cierta ocasión a Daniel le quitaron la oportunidad de orar a Dios. Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y él oraba, abría sus ventanas hacia donde estaba Jerusalén, y él abría las ventanas de su casa y se ponía a orar 3 veces al día, cosa que a los demás les molestaba, y formaron un decreto que al único que deben de orar es al rey. Y el rey pues dijo: está bien, eso me conviene. ¿Y sabe qué? Daniel no tuvo miedo. Daniel oró, siguió orando, haciendo pedazos el decreto real de la tierra. Lo pescaron y lo llevaron a la fosa de los leones, y él durmió calientito. Un león en un lado, otro en un lado, y se puso a dormir. La mano de Dios está con los que le aman y le protegen. Hay veces que te van a prohibir cosas. No leas la Biblia. Incluso en veces en la propia familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a leer? Cosas que quieren interrumpir nuestra santidad con Dios. Amado hermano, no la rompas tu santidad. Tú sigue comunicándote con Dios, porque ahí está la salvación. No descuides tu salvación, porque dice el libro de Apocalipsis: por cuanto eres tibio y frío, te voy a vomitar de mi boca. Por lo tanto, debemos de estar calientitos. Amado hermano, no te dejes llevar por las olas de este mundo. Tú conociste a Cristo Jesús como tu Salvador. Yo conocí a Cristo Jesús como mi Salvador y hacedor de milagros. Y aún la ciencia ha venido y me dice, la ciencia, por medio de computadoras, por medio de celulares, por medio de informaciones,
he leído tantas tonterías. Y digo tonterías porque una de ellas dice que Jesús tuvo un hermano gemelo. Otra me dice que Jesús realmente no murió y tuvo 2 esposas. Otras me dicen que no es cierto que Jesús fue guiado por los ovnis. Si usted tiene YouTube o se va a dar cuenta de todo eso y uno dice, bueno, y muchos caemos y cae aquí la confusión. Yo no conocía a Cristo Jesús gemelo. Yo conocí a un Cristo Jesús de poder que entró a mi vida, me cambió, me transformó y me dio esa paz y esa seguridad. Y yo fumaba 3 cajetillas diarias porque no me costaban, me las regalaban. Cuando yo era joven todavía, a la edad de 13, 14, 15 años, amado hermano, 3 cajetillas diarias, yo ya me sentía de aquí completamente mal. Cuando entré a una empresa, me mandaron a hacer análisis, dije, voy a salir bien tronado. Pero como había conocido a Jesucristo como mi Salvador, amado hermano, mis pulmones estaban completamente limpios. Imagínense, casi 1000 días de 3 cajetillas de cigarros diarias. ¿Cómo estarían mis pulmoncitos? Y aparte, mucha cerveza que tomaba. Pero Jesucristo me lo quitó. Ay, es que es imposible dejar de tomar, es imposible dejar de fumar. Dios lo hizo conmigo, yo soy una prueba viviente. De un día para otro, me lo quitó Dios. Así es que, amado hermano, no busquemos pretextos ni excusas. Cuando Dios te entró en tu vida, te cambió y te limpió y te purificó completamente. Y así te quiere encontrar, con las vestiduras blancas. No vayas completamente a mancharlas nuevamente. Y si ya las tienes manchadas, abogado tenemos para con el Padre. Abogado. Se llama Jesucristo. No quiero verte como Sansón. El diablo quiere buscar la forma en cómo destruirte, quitarte la vista de con Dios y dejar de venir a la iglesia, aborrecer a Dios y vivir una vida completamente de pecado, porque lo primero que hace el ser humano, lo primero que hace cuando nos apartamos de Dios es hacer todo lo malo. No entiendo, ya voy a culminar. No entiendo, amado hermano, cómo es que la gente le gusta tomar, porque yo tomé algo tan amargo. La cerveza no tiene dulce, no tiene nada, es amargo. El vino, amado hermano, es ardiente en nuestro cuerpo. Y la gente, ¿cómo lo toma? ¿Cómo son esclavos? Y fíjese, se llama el dios Baco, el dios del vino y de la cerveza. Y Baco es una palabra de un demonio muy fuerte. Y es el que está golpeando en la humanidad, sobre todo a los jóvenes. Y ese va a ser otro tema después de los nombres de los demonios de cada uno, por ejemplo, el de la droga. Pero lo que sí le digo, amado hermano, es que no te apartes de la ley de Dios. No te apartes del camino de Dios. Vive en santidad y en pureza. Vive tu vida en Cristo Jesús. Es ahí donde lo que estamos peleando. Una salvación tan hermosa. Cristo viene, amado hermano. Cristo viene. No te pierdas. No te pierdas la salvación por cualquier tontería de este mundo. No vale la pena. Y luego pasarte, amado hermano, toda la eternidad en el infierno o el lago de fuego. No vale la pena. Si ya caminaste 5, 6, 7, 10, 20 años en el Evangelio, amado hermano, aviva ese fuego que hay en ti. Avívalo. Cristo viene por ti, viene por mí. Y ¿sabes qué, amado hermano? Te ha dado una paz y una tranquilidad. Y el Espíritu Santo, amado hermano, eso es lo que te ha dado Dios. Si tienes problemas, tienes dificultades,
Si sientes que ya te ahogas en este mundo, aquí está Jesús. Vuelve a encender el fuego que había en ti. No te pierdas, hermano. No te pierdas por un capricho, por un error. Al contrario, acércate a Dios. Acércate al fuego para que te purifique y te cambie y te transforme nuevamente. ¿Quieres ponerte de pie en esta hora? Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora.